Estudiantes. Bienvenidos a este taller de normas APA. Indudablemente va a servir para que ustedes puedan consultar este video, consultar también el PPT que les vamos a enviar, la presentación, para que puedan elaborar su trabajo de portafolio, ya sea de cualquier carrera de nuestro instituto, que vamos a compartir pantalla para mostrarles la presentación y vamos a ir conversando. Mi nombre es Lorena Saldía, soy la coordinadora de la Biblioteca Santiago, así que estoy ubicada, en realidad la biblioteca está ubicada en el 5º piso de Huérfano, así que vamos a compartir pantalla y vamos a hablar acerca de las normas APA. Bueno, este es un taller que ya se ha realizado en forma sincrónica en otras oportunidades a principios del primer semestre de este año y se dicta generalmente los primeros semestres con una tallerista en forma, como les decía, sincrónica, en vivo, y luego se ha mandado también a los participantes. Y bueno, vamos a hacer este video para que ustedes puedan consultar cuando lo necesiten. Son las citas y referencias bibliográficas, que de eso se trata la normativa APA. Veremos la información y tratamiento de los datos, gestión de información de datos y contenido digital. Los objetivos de este taller es, al finalizar esta actividad, debe ser capaz de saber por qué y cuándo hay que citar, y además conocer el sistema de citas y referencias bibliográficas. Lo que veremos acá en este taller, una introducción, lo que debemos citar, cuándo se debe citar, citas y referencias bibliográficas y cómo citar. Bueno, en cuanto a la introducción, podemos hablar que cualquier trabajo, informe, memoria, portafolio, trabajo de investigación, una tesis, en cualquier trabajo es necesario utilizar la información que ya existe para elaborar, ya sean artículos, monografías, normas, estadísticas, siempre necesitamos información. Y esta información ajena no se puede llegar y copiar sin más en otro trabajo, sino que es necesaria citarla, mezclada también con ideas o datos de nuestra propia cosecha. O sea, mezclar toda esta información sin ser capaces de citar. Por lo tanto, es obligatorio identificar qué información ha sido tomada de otros autores o fuentes y señalar de dónde ha sido tomada. Lo importante acá es señalar que copiar información ajena a nuestro trabajo sin citar su procedencia tiene un nombre, que es el plagio, que en otras palabras más simples es robar información. Y estaríamos presentando algo propio y no lo es. En este sentido, no es nuestro y lo estamos presentando como propio. Por lo tanto, debemos citar y referenciar las fuentes de información que utilizamos, aunque no copiemos literalmente una idea, una paráfrasis, una teoría que no sea nuestra, debería ser presentado siempre con su autor. Bueno, la paráfrasis, ¿qué es lo que es? Coloquialmente es el parafraseo, es la explicación con las palabras propias del contexto, del contenido del texto. O sea, en el fondo es usar sinónimos y antónimos para en el fondo, transformar nuestro texto y hacer como que es original. ¿Y por qué debemos citar? Primero, para reconocer la autoría de las publicaciones de las que hemos tomado la información. ¿Ya? Fuimos a buscar información, ya sea a internet, consultamos libros físicos, entonces nuestra información, nuestra tesis, nuestra memoria, nuestro portafolio no fue creado solamente en nuestra mente, sino que ha sido generada a través de leer a otros autores y a otras investigaciones ya realizadas. También para reforzar nuestros textos con el respaldo de la autoridad de otros autores y ganar credibilidad. Eso significa que nuestro trabajo es serio, es responsable, tiene datos que son de fuentes confiables. Por lo tanto, cuando nosotros citamos, también reforzamos y respaldamos nuestro trabajo, nuestro informe, nuestra tesis, nuestro portafolio. También para indicar que los datos utilizados proceden, como ya los habíamos mencionado, de una fuente confiable. Por ejemplo, se sacan muchos datos del Banco Central de Chile, de la Comisión del Mercado Financiero, del INE. Entonces es importante señalar
donde rescatamos nuestros datos y luego los ingresamos en nuestro portafolio. Luego, para demostrar que se conoce lo publicado sobre el tema del trabajo, o sea, cualquiera que hace una memoria, que hace un portafolio, un trabajo de tesis, trabajo final de la carrera, se da el tiempo de investigar acerca de la temática en particular. Por lo tanto, así se demuestra que se conoce el tema que está publicando, se está escribiendo. Para facilitar también que el lector pueda localizar la fuente de información y verificar por sí mismo el citado. Cuando está correctamente citado, todas las referencias bibliográficas están también insertos los links, se puede ir a revisar el link y acceder a la información que está declarada en un portafolio, en una tesis. Y luego para diferenciar lo que es creación propia del resto, porque obviamente dentro del trabajo también va a existir creación nuestra. Entonces es para identificar lo que es nuestro de lo que es de otra persona o de otro autor. Bueno, también para evitar el plagio, haciendo un uso correcto y ético de la información. Así que es importante saber por qué debemos citar. ¿Cuándo se debe citar? Debemos citar siempre que tomemos una idea, una teoría, un dato o una explicación de una fuente de información ajena. Tanto si reproducimos literalmente un párrafo, incluimos una imagen, un gráfico, o como si utilizamos una paráfrasis o empleamos una idea, una teoría, un dato que no es nuestro. Debemos presentarlo citando la fuente de donde lo hemos tomado. Por lo tanto, no se debe olvidar este detalle importante de eh, siempre respaldar nuestro trabajo, incluso si incluimos una fotografía o un gráfico que no hemos elaborado nosotros, debemos citar, siempre. Y también hay ocasiones en que no se debe citar. Por ejemplo, cuando la información que incluimos en un trabajo procede de nuestras propias ideas, conclusiones o experiencias. A ver, esto significa que, por ejemplo, yo tengo una opinión al respecto de algo, de alguna temática en particular. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo realizo? Es solamente explicar mi idea, pero no debo citar así como, por ejemplo, la idea acerca de la situación política o económica del país y entre paréntesis colocar como que esa cita viene de mi procedencia. No, porque yo no he publicado anteriormente, excepto si yo tengo una publicación relacionada con el trabajo que estoy haciendo ya de conocimiento público, puedo citarme o autocitarme, pero si no es así, no debo citar. Y también cuando la información pertenece al conocimiento común, al corpus de conocimiento de dominio público del ámbito científico en que nos movamos. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de los planetas de la Tierra, perdón, los planetas del universo, eh, y empezamos a colocar, no sé, los planetas del universo se componen de tanto, tal, y ahí voy a citar una fuente. No, porque es de conocimiento general. Por lo tanto, no debemos citar, porque todo lo que es conocimiento general eh, no va a citar. ¿Sí? Por ejemplo, eh, el dólar es la moneda oficial, por ejemplo, de muchos países de habla inglesa. No, no lo debemos según tal autor, no, porque eso es de conocimiento general. ¿Cuándo se debe citar? Bueno, tenemos unos pequeños ejemplos acá que lo hacemos en actividad en vivo, en sincrónico, así que lo vamos a pasar. Bueno, y las citas y referencias bibliográficas, tanto si se copia literalmente un párrafo, como si se utiliza una paráfrasis, o sea, transformo mi texto con sinónimos, con antónimos, o se emplea una idea, una teoría, un dato que no sea propio, también se debe presentar citando la fuente de donde ha sido tomado. Esto se hace mediante una cita dentro del texto y su correspondiente referencia que va en el apartado de la bibliografía que suele aparecer al final del texto. Entonces tenemos cita y tenemos referencia bibliográfica. La cita va dentro del texto y la referencia bibliográfica va luego en el final del trabajo. ¿Ya? Bueno, aquí hay ejemplos de la cita. La cita es una mención inserta en el texto del trabajo
que sirve para identificar la fuente de la que fue tomado el texto, el dato, la idea, la teoría, etc. Y acá hay un ejemplo de una cita textual y una cita parafraseada, ¿ya? La cita parafraseada como transforma el texto con palabras propias, pero sin embargo lleva también el autor, entre paréntesis, del Valle Córdoba, 2008. Y en la cita textual, el autor ahí está al final, ¿ya? Luego tenemos un ejemplo de referencia bibliográfica, que es lo que va al final del texto y está ordenado alfabéticamente. Lo primero que colocamos es el autor, en este caso el primero es Asociación de Bancos del Ecuador. Luego colocamos la fecha de publicación. Luego colocamos el título de la investigación, del libro, de lo que sea. Lo colocamos ahí, va en cursiva. Y luego colocamos en el fondo la fecha de recuperación. Y luego insertamos el link para que cualquiera que vea nuestras referencias bibliográficas pueda pinchar el link y llegar a la información. Así que tenemos una cosa que son las cita textual, cita parafraseada, que va dentro del texto, y la referencia bibliográfica que va al final del texto, cuando terminamos todo nuestro trabajo. Bueno, ¿cómo citar y referenciar? Para citar y referenciar correctamente debes primero seleccionar el estilo de cita adecuado. 2, reconocer los elementos que se utilizan o que se identifican en la publicación que queremos citar. Y 3, utilizar estos elementos para crear una cita y una referencia correctamente. Tenemos 3 puntos importantes que las normativas APA de la séptima edición tienen una forma, tienen un foco y tienen una extensión. La forma es directa o textual, o indirecta o parafraseada. En el foco tenemos en el autor, enfocado en el autor, tal autor, no sé, Moyo, Antonio Moyo, que es un autor que escribió contabilidad, un libro de contabilidad, expresa tal idea. Y también está el foco en la idea o la narrativa de lo que dijo el autor, ¿ya? En cuanto a la extensión, tenemos menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Cuando hay menos de 40 palabras, el texto o la cita va entre paréntesis. Y cuando son más de 40 palabras, la cita no va entre paréntesis. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos y es importante reconocer estilos básicos de citación en APA de la séptima edición. Tenemos tipo de cita, que es por autor. Luego tenemos cita entre paréntesis y la cita narrativa. Cuando el autor es uno solo, la cita va entre paréntesis y colocamos el apellido del autor, coma, y el año de publicación del apartado, del tema, del libro, de la revista, de la investigación, ¿ya? Y en la cita narrativa va primero el apellido del autor y luego, entre paréntesis, colocamos el año de publicación. Cuando son dos autores, colocamos al primero de la aparición. Por ejemplo, puede que Aguilera en orden alfabético sea el primero que vamos a colocar, pero no, porque en este libro aparece como autor principal Díaz. Entonces colocamos Díaz y Aguilera, coma, y el año de publicación. Luego en la cita narrativa colocamos Díaz y Aguilera y entre paréntesis el año de publicación. 3 o más autores, a veces hay 10 autores, por lo tanto no se pueden colocar todos ahí, solamente colocamos el primer autor, el que aparezca en primer lugar, ese es el primer autor, y colocamos las palabras et al, que es y otros. Y luego colocamos una coma y el año de publicación. Y cuando en la cita es narrativa, colocamos el autor, et al, punto, y entre paréntesis colocamos el año. Cuando es un autor corporativo, con abreviatura, por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero, lo colocamos entre paréntesis y entre llaves colocamos la sigla que es CMF y luego colocamos la coma y el año de publicación. Y cuando volvemos
En las siguientes citas ya no vamos a colocar todo eso, sino que solo colocamos entre paréntesis CMF, coma, 2020. Eso significa que ya, en primer lugar, le indicamos a quien va a leer nuestro trabajo, que luego, cuando coloquemos la abreviatura, ya significa que es la Comisión para el Mercado Financiero. Y cuando es un autor corporativo, es una abreviatura, que en este caso sería el Banco Central de Chile, siempre vamos a colocar Banco Central de Chile. La diferencia es que, entre paréntesis, Banco Central de Chile, coma, 2021, y el Banco Central de Chile, en la cita narrativa, va con el año entre paréntesis. Bueno, aquí, en cuanto al autor personal, tenemos varios ejemplos para que ustedes vayan mirando, que luego primero colocamos el apellido, coma, año de publicación, y luego la página donde encontramos esa información. Así que lo encontramos en un libro o en una revista. Autor corporativo, también se coloca la Comisión para el Mercado Financiero, entre paréntesis las siglas eh, que identifican a esta institución, y informan la publicación de la normativa conjunta, el título de la publicación que regula la actividad de asesorías financieras, y entre paréntesis el año de publicación y la sigla del autor. Y el autor corporativo sin abreviatura, que sería el Banco Central de Chile, va finalmente con su ejemplo acá también, y hay que colocarlo entero, ya ese no tiene abreviatura. Bueno, acá también tenemos eh, casos especiales también de comunicación personal, que también en muchas situaciones se cita. ¿Y cómo es esto? Bueno, se utiliza una cita de comunicación importante solo cuando una fuente recuperable no esté disponible. Por ejemplo, un profesor vino a dar una charla y esa explicación solamente la conoce él porque no está escrita, sino que se dio en una conferencia y no hay un respaldo de esa información. Se puede citar como una comunicación personal. Puede también ser a través de una conferencia, en la clase, un correo electrónico, una entrevista personal, la explicación de un experto. Debido a que los lectores no pueden recuperar la información de las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencias. Eso sí, se citan dentro del texto, pero no se incluyen en la referencia. Si se citan solo en el texto, indique o las iniciales del apellido del comunicador y proporcione una fecha lo más exacta posible utilizando los siguientes formatos, y acá están los ejemplos. Acá hay una tabla, y la tabla también es importante que podamos nosotros, si la tabla la sacamos, no sé, el diario financiero, tenemos que colocar en la fuente diario financiero, entre paréntesis, Chile, publicado y la fecha, ¿ya? Si nosotros tenemos datos que sacamos del diario financiero y elaboramos nuestra propia tabla, debería ser fuente, eh, el nombre de donde sacamos los datos, y luego colocamos tabla, elaboración propia, ¿ya? Para distinguir lo que es nuestro de lo que nosotros rescatamos desde otro lugar. En los gráficos lo mismo, siempre se deben citar los gráficos. Acá está, acá abajo dice fuente, boletín estadístico empleo trimestral. Y ahí está el año y también la edición del boletín, ¿ya? Bueno, acá hay ejemplos de referencias bibliográficas, ¿ya? Está cómo se referencia un libro impreso, cómo se referencia un libro electrónico, ¿ya? Se coloca, como hablábamos en el libro impreso, el apellido, luego la inicial del nombre, el año, el título del libro en cursiva, siempre los títulos van en cursiva, el número de edición, solo si es la primera edición, y la editorial, porque es un libro que tenemos en formato físico. Y tiene un ejemplo también de cómo podemos nosotros referenciar. También tenemos libros electrónicos, donde colocamos e insertamos también el link para que alguien pueda acceder a ver este libro. En cuanto al soporte, pueden ser artículos de revistas con DOI. DOI es como un identificador electrónico. Artículos de revistas sin DOI, artículo de periódico,
tenemos soporte, informe técnico, nota técnica, informe de investigación, la estructura y tenemos un ejemplo. También tenemos páginas y sitios web. ¿Cómo se debe citar correctamente una página web? Aunque sea Wikipedia, también podemos citarlo correctamente. Una legislación, hay un tipo de modo de referenciar una legislación. De acá lo tenemos también el ejemplo. Este es del Diario Oficial de la República de Chile, entonces es importante que lo podamos referenciar correctamente. LinkedIn también podemos referenciar alguna investigación que se hizo en un perfil de LinkedIn. En el inicio de LinkedIn aparecen de repente muchas investigaciones o comunicados de algunas empresas, instituciones. También se puede referenciar en un trabajo de título. Y los tweets. Los tweets que son importantes para nosotros o para la elaboración de un portafolio, también se pueden referenciar y esta es la forma correcta. Bueno, hay algunos cambios que son importantes señalar entre la normativa APA de la sexta edición con la séptima edición, que es la actual. Primero, ya la ubicación geográfica de la editorial ya no es necesario. Antiguamente se colocaba, por ejemplo, la editorial que era de España, se colocaba el nombre de la editorial y luego se colocaba el país de origen o la ciudad de origen. Ahora ya no es necesario. Ya no es necesario también agregar recuperado de los sitios web, a menos que se necesite una fecha de recuperación, a menos que sea importante la fecha de recuperación. Ahora se pueden incluir hasta 20 autores en una cita de las listas de referencias, antes de tener que omitir a otros con puntos suspensivos. Anteriormente solo se mostraban 6 antes de omitir el resto con puntos suspensivos. En cuanto a las citas en el texto, cualquier referencia con más de 3 autores ahora se puede acortar al primer autor y et al, como les mencionaba anteriormente, solo las referencias con 6 o más se acortaban de esta manera. En lugar de usar adjetivos como sustantivos para etiquetar a grupos de personas, se prefieren frases descriptivas. Por ejemplo, antes en la sexta edición se hablaba de los pobres, ahora se habla de las personas en situación de pobreza. Antes se hablaba de los indigentes, de los vagabundos, ahora se habla de las personas en situación calle. Bueno, en lugar de categorías amplias se deben usar rangos de edad. Por ejemplo, personas de mayores de 65 años se utilizaba en la sexta edición, ahora solo se colocan personas en el rango de edad de 65 a 75 años porque es un rango de edad que es diferente al de 80 hacia arriba. Y otro que es importante tener en cuenta es acerca del lenguaje inclusivo y libre de prejuicio. Bueno, acá, llegando a la finalización de este taller, también tenemos referencias bibliográficas con las que se elaboró nuestro taller. Y espero que les haya servido este video corto, pero que en el fondo viene a ayudar un poco a su trabajo. Cualquier duda me pueden escribir a mi correo, que lo voy a dejar acá en el chat. Cualquier consulta, yo estoy en el 5º piso, mi horario es de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si tienen problemas con su portafolio, ahí les dejé. Y también les voy a enviar la presentación a su profesor y también les voy a enviar el link de este video para que puedan revisarlo las veces que ustedes necesiten. Si quedan con dudas, no duden o no tengan problemas de acercarse a la biblioteca y escribirme un correo. Así que les deseo lo mejor en esta finalización de su carrera y como siempre la biblioteca está para acompañarlos en este proceso de aprendizaje y enseñanza. Que estén muy bien, cuídense.